¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, para que sean tardes o noches. Les agradecemos mucho su participación en estas pláticas sabatinas de la sección mexicana de la Sociedad Teosófica. Y hoy tenemos a Miguel Burgos para hablar algo de nuestros símbolos en el sello de la Sociedad Teosófica. No sé si quieras agregar algo, María Elena. Bueno, pues muy buenas tardes. Es un gusto volver a estar con ustedes nuevamente. Y la sección mexicana de la Sociedad Teosófica ha organizado una serie de pláticas con toda la simbología o todos los elementos del sello de la Sociedad Teosófica. Y como decía nuestra directora general, Leonor, hoy le toca a Miguel Burgos, que nos va a dar todo este significado. Agradecemos también a la Logia Alfa de Puebla, a la que pertenece. Y les comento que para el próximo sábado estará con nosotros Guillermo Reyes con lo que es la suástica. Entonces, poco a poco vamos avanzando con toda esta simbología que creo que al entender el sello, ¿no, Leonor? Podemos entender más a fondo la Sociedad Teosófica, independientemente de sus tres objetivos. Sí, muy de acuerdo. Pues si quiere, entonces primero empezamos con una invocación, lo voy a poner. Y si quieren decirlo mentalmente, leyéndolo juntos para que quede. Oh poderes del amor, invocamos vuestra protección y bendición, sabiendo que solo el amor puede redimir al mundo. Invocamos vuestra protección y bendición para aquellos que se esfuerzan por serviros, para que se sientan que vuestro amor los fortalece para el cumplimiento de su deber. Invocamos vuestra protección y bendición para aquellos que están soportando sufrimientos, para que sepan que vuestro amor los envuelve aún en medio de su angustia. Invocamos vuestra protección y bendición para aquellos que infligen sufrimientos, para que puedan volver a vuestro lado y serviros. Así sea. Pues, ya siendo eso, Miguel Burgos, pues, tuyo, por favor. Gracias. Gracias. A ver qué tengo acá. Puse el screen share. No, screen share sí. No entiendo por qué no está mi... Aquí está ya. Ok. Entonces, presentación con diapositivas. Y desde el principio. Ya se logran ver las diapositivas solamente. Ok, ahí ya quedó perfecto. Ok. Gracias, Miguel. Sí. Entonces, este es el sello de la Sociedad Teosófica. La palabra Om en el sello de la Sociedad Teosófica. Desde luego, agradezco esta oportunidad para compartir esta propuesta y tiene como único propósito no señalar una verdad última, sino solamente algo que respecto a esta palabra, a este sonido,
me llamó la atención y al final una reflexión respecto a lo que se vive. No tiene el propósito de ser solamente una exposición que no sea útil, que sea solamente información. Ojalá y pueda ser práctica y no tiene otro propósito que invitar a la investigación y proponerme a mí mismo accionar también en este sentido y quizás otros lo encuentren útil también en este sentido. Bueno, hay un artículo de William Juan George. No sé cuántos de nosotros tengamos esta recopilación de artículos traducidos desde el inglés al español por un amigo nuestro muy querido, José Ramón Sordo, en la revista número 5. Hay un artículo que se llama Los 3 planos de vida humana. Y aquí ilustra respecto a la palabra OM o AUM, los 4 estados de conciencia en los que se desarrolla la vida humana. Desde luego, desde el punto de vista de que somos un septenario, por más que nuestros sentidos físicos, nuestros medios de percepción en este plano, nos restrinjan solamente o preponderantemente a la existencia en este plano, la teosofía nos enseña que hay mucho más, hay otros planos de percepción en los que la vida humana se desarrolla. Nuestro cerebro físico también está muy condicionado para solamente a través de los sentidos con los cuales nos relacionamos en este plano, es decir, el olfato, el gusto, la vista, el tacto. A través de estos sentidos, nuestra experiencia de vida diaria nos va llevando a través de estas experiencias ir tomando conciencia de quiénes somos, por qué estamos aquí, cuál es el sentido de nuestra vida, de dónde venimos, hacia dónde nos dirigimos, y el hecho de que no existe para efectos reales nada más que el presente que vivimos aquí y ahora. A través de este presente podemos ir, por decirlo así, entre comillas, al pasado a través de nuestro recuerdo de esta vida, y tal vez también, si se diera la experiencia, a través del recuerdo del alma a otras vidas en las que estuvimos relacionados con otros que están en nuestro presente, ya no en la misma circunstancia en la que se vivió antes, pero en una que nos es favorable para recordar esos lazos que nos unieron en vidas anteriores y tomar la oportunidad de vivirlo con mayor conciencia si fuera posible en esta. Continuar la labor que dejamos pendiente en otras vidas en nuestra relación con otros para hacerlo lo mejor posible a partir de un mejor conocimiento de nosotros mismos en esta. Esa es una propuesta que nos permite ver la vida no como algo limitado a la existencia de una personalidad, sino verlo a través de la experiencia del alma que también somos, es decir, verlo desde un punto de vista trascendente. ¿Por qué cito este artículo de el señor William Juan George, que está en la revista 5, me parece? Sí,
en la revista 5 de Atma Vidya, en la página 8, a partir de la página 8, para aquellos que tengan la revista, porque nos hace ver los 3 planos de vida humana que están reflejados en la palabra A-U-M. El A, o la letra o el sonido A, se refiere a un estado de conciencia en el que estamos participando aquí y ahora. Es decir, el estado de conciencia al que nosotros llamamos vigilia. Tiene su particularidad en el cuerpo físico respecto a cómo funciona la conciencia cuando estamos en este estado de vigilia y cómo nuestros órganos de percepción referidos a este plano nos invitan a participar de la realidad que vivimos. Pero cuando este cuerpo físico se ha saturado de vida, es decir, las experiencias de vida que vamos teniendo alcanzan un máximo que el cuerpo físico pueda manejar, entonces el cuerpo físico empieza a declinar tanto su energía y va remitiendo funciones hasta caer en un estado de sueño, con sueños. La fisiología del cuerpo, desde luego, cambia. La temperatura del cuerpo se va haciendo un tanto más fría, por eso necesitamos tapar nuestro cuerpo físico. También las respiraciones van viniendo a menos, las funciones de nuestro cerebro van pasando a otro nivel, mucho más relajado en términos de lo que pudiéramos comparar con el estado de vigilia, pero entramos a un estado en el que en sánscrito se le llama svapna. Svapna. S-V-A-P-N-A. Svapna. Es el estado de sueños con sueños. Es decir, en este estado físico, que en la palabra aún está referido al sonido de la letra U, toda la inconformidad, las envidias, los celos, las pasiones que hemos vivido durante el periodo al que llamamos vigilia, procuramos resolverlo a través de los sueños. A este estado también se le puede llamar la función quemar energía psíquica de desecho. Porque si no quemamos esa energía psíquica de desecho, a lo que llamamos la vida cotidiana con todas sus inconformidades y dificultades, entonces se nos haría imposible seguir con la vida en este plano con la conciencia de vigilia. Se tiene que limpiar de esa energía psíquica de desecho nuestro sistema. Y para eso nos sirven las imágenes de los sueños. Con eso conciliamos. Por eso tenemos pesadillas también. Lo que es difícil de conciliar se nos presenta con imágenes que nuestra conciencia superior nos invita a verlas como parte de la solución en términos de resolver lo que vivimos en este plano de percepción. Muchos no se acuerdan de ningún sueño, algunos se acuerdan de algunos, y otros que han trabajado más esta facultad de recordar los sueños, les va mucho mejor en términos de resolver lo que se vive acá. Esta etapa del sueño es muy conflictiva porque en la etapa de evolución que estamos viviendo generalmente como humanidad hay muchísima inconformidad y muchas energías muy densas, toscas, revueltas. Es lo que se procura resolver durante esa etapa. Por eso, en términos generales, se dice que
si es mejor antes, pero de ninguna manera a las 3 de la mañana, cuando la gran mayoría duerme y está en esta etapa de intentar resolver y soltar todas esas energías terribles, dañinas, se debería estar despierto. Porque el que está despierto a esa hora se expone a lo que en nuestro entorno, desde luego en otra parte del mundo, pues se vivirá otra hora y otra circunstancia. Pero en la que nosotros estamos, la gran mayoría está viviendo esto. Y entonces, objetivamente, es mejor no estar despierto a esa hora. Después de eso, se pasa a otra etapa de sueño. Es decir, el sueño sin sueños, que está referido en la letra o en el sonido aum con la letra M. Ese estado de conciencia es uno que asemeja, porque los griegos decían que el sueño y la muerte son hermanos, se asemeja a haber dejado el Kamarupa o las pasiones densas, el traje de la personalidad que fue, en el caso del proceso de muerte del cuerpo físico y desde luego de la liberación de los 3 principios superiores de la vestimenta de la personalidad que fue. Durante el periodo de sueño, sin sueños, aquello que es superior en nosotros se ha liberado de la personalidad y puede tener la experiencia de lo superior. Es decir, lo que se vive aquí se puede resolver desde una proyección que tiene que ver más con lo genuinamente espiritual. Y esa solución o propuesta de solución desde nuestro manas superior o de nuestra mente superior, de nuestra alma que está mucho más cercana a lo divino y lo espiritual, la tríada superior, esa experiencia que se vive en ese sueño sin sueños, pudiera recordarse al despertar en la mañana como una inspiración que viene desde ese nivel. Desgraciadamente, la ley de los ciclos nos obliga a pasar otra vez por la etapa de sueño con sueños. Y por más que venga información desde lo espiritual, cuando pasamos por la etapa de sueño sin sueños o sin ensueños, cuando pasamos por la etapa otra vez de regreso a la conciencia de vigilia, otra vez a la etapa de sueño con sueños, todas estas pasiones que están todavía sin resolver distorsionan la información que viene desde lo superior. Como consecuencia, cuando se llega otra vez desde la etapa de sueño con sueños a la de vigilia, se recuerda muy poco de toda esa inspiración que viene desde lo superior. Es como si viniera desde lo superior un hilo de arena semejante a los que vemos en los relojes de arena, un fluir continuo ordenado de la arena a través de ese pequeño orificio y pasar a esa arena por un arenero, es decir, aquellos sedazos de red que tienen los albañiles, por el que pasan solamente lo finito, pero se interrumpe mucho el tráfico porque hay mucha grava y piedrones más grandes y piedritas más chicas, y entonces pues pasa muy desordenadamente, lo más fino de todo se pierde entre todo lo demás.
Y ya cuando nuestro cerebro físico pudiera haber sido impresionado por esa información que viene desde lo superior, es punto menos que imposible recordar eso, porque toda nuestra área de sueño con sueños, es decir, esta etapa en la que las pasiones, los deseos, los instintos, las envidias, todo lo que tiene que ver con el ego agrandado, el ego inferior agrandado y egoísta, por consecuencia, vive sin resolver. Y entonces la información que viene desde lo superior, pues es claro que llega con muy poca claridad o ninguna. Algo queda, siempre algo queda, dice William George. Si no fuera así, entonces nos estaríamos matando como en otras etapas de la humanidad, otras etapas evolutivas de la humanidad. Pero eso es lo que se vive. Todavía hay un cuarto estado de conciencia, al que le llaman Turiya. Y ese estado tiene que ver, desde luego, con una conciencia todavía superior. Superior a aquella en la que vivimos o la que vive nuestra alma humana, cuando llega al plano mental superior libre de las vestiduras sucias de nuestra personalidad durante el periodo de sueño y su análogo correspondiente al final del periodo en el que se vive el Devachan. Hay todavía algo más, niveles superiores de conciencia a las que solo han y pueden acceder los que han sido entrenados para vivir, para percibirse a sí mismos como parte de esos estados de conciencia superiores. Los adeptos, los que teniendo cuerpo físico todavía, por el entrenamiento y el servicio que han rendido, que es ese entrenamiento, pueden vivir aún teniendo cuerpo físico y teniendo la percepción de un nivel mucho más elevado en términos de conciencia, con otras mentes que no tienen necesidad ya de un cuerpo físico denso como el nuestro. Este artículo de los 3 planos de vida humana que están en la revista 5 de Atma Vidya a partir de la página 8 es lo que nos ayuda o nos invita a ver respecto a la palabra Aum. Pero hay algo más que quiero compartir en este sentido. Hay otros 2 artículos, uno en una revista anterior, pero en la revista número 2 de esta colección de artículos, Atma Vidya, es la revista 2, en la página 31, hay otro artículo que habla acerca de la meditación según los Upanishads. Y en el Mundaka Upanishad, nuestro hermano José Ramón Sordo, discúlpame, Miguel, sí. Miguel, es que cuando te alejas del micrófono no se te escucha bien. Bueno, me voy. ¿Allí se me escucha bien? Sí, perfecto, sí, ahí sí. Sí, lo que pasa es que me volteé a ver el artículo de la revista para dar la referencia. Bueno, doy la referencia y sigo con la presentación. La referencia es el Mundaka Upanishad, con comentarios de Sankaracharya, editado en Calcuta, India, por el Advaita Ashrama y traducido al inglés por el Swami Gambirananda y traducido al castellano por nuestro hermano José Ramón Sordo. Bueno, a partir de aquí entonces ya voy a abordar lo que el texto de este artículo que tradujo nuestro hermano José Ramón Sordo con las diapositivas que vienen. Y entonces inicio. Tiene el propósito de ser profundamente práctico, si fuera posible, porque son los comentarios de Sankaracharya. Y este maestro nos invita a verlo
como la instrucción a un discípulo. Inicio entonces con este canto. La palabra Om en el sello de la Sociedad Teosófica. Mundaka Upanishad, la segunda Mundaka, el canto 2. Dice el fragmento 3 o el verso 3. Sosteniendo el arco, que es la gran arma frecuente en los Upanishads, uno debe colocar en él una flecha afilada con meditación. Noten ustedes cómo este texto nos invita a ver una ilustración, un ejemplo, una parábola, para que podamos percibir la profundidad con una imagen. Hay que trabajar nuestra imaginación en este sentido para captar el sentido profundo de lo que nos está invitando a ver tanto el Mundaka Upanishad como el comentario de Sankaracharya. Sigue diciendo, sosteniendo el arco, que es la gran arma frecuente en los Upanishads, uno debe colocar en él una flecha afilada con meditación, tensando la cuerda con una mente absorta en su pensamiento, noten ustedes con mayúscula, su pensamiento. Alcanza, oh guapo, ese mismo blanco que es lo inmutable. Entonces vamos viendo estos tres elementos: el arco, la flecha, la cuerda y el blanco. Otra vez, el arco, la flecha, que debe ser una flecha afilada, ¿y cómo se afila? La cuerda, que representa la mente, pero no cualquier mente, o cualquier nivel mental. Y el blanco, ¿qué es lo que se quiere alcanzar con esa flecha? Todo este conjunto trabajando en armonía para lograr que la flecha dé en el blanco, pero que no solamente dé en el blanco, sino que se mantenga en el blanco. Y ese blanco, dice, es lo inmutable. Y luego el verso 4 ya nos empieza a aclarar a qué están representando cada una de estas partes o constituyentes de la ilustración. Dice, Om es el arco. Aquí hay que decir algo. Hay mucho que comentar respecto al sonido Om, pero aquí solamente lo ilustra con dos letras, la O y la M. Desde luego en sánscrito la A y la O juntas dan el sonido O. Pero este O es un velo, porque el Om aparenta ser dual, cuando en realidad es un Aum, como ya lo hemos comentado en el largo comentario con el que iniciamos. Es A-U-M, no es simplemente Om. Regreso al texto del párrafo. Om es el arco. El alma es la flecha. ¿Pero a qué alma se está refiriendo? Y Brahman es designado como su blanco. ¿Recuerdan en la diapositiva anterior? Cuando al final del texto se dice, ese mismo blanco es lo inmutable. Y aquí dice, Brahman es designado como su blanco. Debe ser alcanzado por un hombre sin error. Ese hombre sin error es lo que ilustra en el
sello de la Sociedad Teosófica, el Ankh, la cruz egipcia, que está dentro de los dos triángulos entrelazados, o si lo ven solamente desde los triángulos exteriores, 6 triángulos entrelazados. Aquello que está dentro de, es decir, representado por esa cruz egipcia, es el hombre regenerado. Un hombre que ha trabajado en sí mismo, ha resuelto y ha llegado a ser un hombre sin error. Entonces, desde esta visión, lo que nos invita a ver el sello de la Sociedad Teosófica es el ideal que se ha conseguido a través de mucho trabajo por muchos hombres, cada uno en su época, a través de la historia de la humanidad. El hombre regenerado que está en condición de un hombre sin error. Uno debe llegar, sigue diciendo al final el verso 4, uno debe de llegar a ser uno con ello, con lo inmutable, tal como una flecha. Como una flecha cuando llega al blanco y se incrusta en él. No una flecha que rebota. Debe ser una flecha afilada y una que el trabajo de este hombre haya hecho tal que la ha afilado lo suficiente para que entre en el blanco y se haga uno con él. Y aquí viene el comentario de Sankaracharya respecto a estos dos versos. ¿Qué clase de flecha? Eso se dice afilada. Esto es purificada con meditación constante. Y después de preparar el arco, bueno, regreso un poquito a esto de purificada con meditación constante. ¿Recuerdan cuando hablamos acerca de esta etapa de sueño con sueños? En la que la conciencia pasa por esta etapa que es una, digamos, si pudiéramos ilustrarlo así, una zona con mucha niebla, con mucha contaminación, con mucha turbulencia. Y esto es provocado por todas estas pasiones egoístas que vivimos. Desde luego, entonces, ese hombre regenerado ya habrá resuelto esta etapa, purificada con meditación constante. ¿Qué clase de flecha? Eso se dice afilada. Esto es purificada con meditación constante. Y después de preparar el arco y habiendo tensado la cuerda, o en otras palabras, habiendo retirado el órgano interno junto con los sentidos de los objetos y concentrándolo solamente en el blanco. ¿A qué órgano interno se referirá? Desde luego, se está hablando también acerca de retirarse de los sentidos de los objetos. En otras palabras, que esos sentidos que nos ayudan en este plano de conciencia a percibir todo lo que es material o todo lo que es deseable respecto a lo que nos
entre comillas, nos ofrece todo este plano de percepción que gratifica y se ofrece a las personalidades egoístas para recrearse en ello. No digo que sea malo, digo que tenemos que pasar por todas las experiencias, y ver la validez de ellas, porque el ego vino a eso, hizo su proyección a este plano de percepción, a este plano de conciencia, para tomar experiencia de lo que se vive aquí. Pero una vez que ha tenido la experiencia, puede decidir qué tanto quiere seguir viviéndola. O si ya ha sido suficiente de vivir eso y pasar a otra etapa o a otro nivel de experiencia. Regreso entonces al texto del párrafo, o en otras palabras, habiendo retirado el órgano interno. No está hablando de lo externo, está hablando de un órgano interno junto con los sentidos. Ya no fijarse tanto o dejar de fijarse en lo externo y concentrarse solamente en el blanco, en lo absoluto, en lo inmanifestado, pero que tiene una plenitud desconocida para los que vivimos y estamos absortos en la experiencia de este plano de percepción. Sigue diciendo el comentario de Shankaracharya. La sílaba Om es el arco. Así como el arco es la causa de que la flecha dé en el blanco, así Om es el arco que hace que el alma entre dentro de el inmutable. Entonces, noten ustedes, el alma entre dentro del inmutable, ya que el alma, cuando es purificada por la repetición del Om es el arco. El alma purificada por la repetición del Om queda fijada en Brahman con la ayuda de Om. Entonces, no es solamente el Om desde esta manera de verlo, solamente un sonido, sino todo lo que representa. Desde luego el sonido ayudará, debe ayudar, pero hay mucho más envuelto en eso. ¿Cómo puede hacer el intento de purificarse esta alma desconociendo todo lo que representa este sonido, este Om? Tomar conciencia de qué es lo que ya se ha vivido y qué es lo que ahora está procurando vivirse, como un llamado interno, como una vocación, ya que el alma, cuando es purificada por la repetición del Om, queda fijada en Brahman, con la ayuda de Om, sin ningún obstáculo. Al igual que una flecha disparada desde un arco, queda traspasada en el blanco. Por lo tanto, Om es el arco, siendo comparable con un arco. Atma, el alma, es ciertamente la flecha. El alma que no es sino el yo supremo,
en su estado condicionado, que entrando aquí dentro del cuerpo, noten ustedes aquí, esto es muy interesante, es una presencia continua en la vida de las personalidades. Fíjense cómo lo ilustra aquí Shankaracharya. Dice que entrando aquí dentro del cuerpo como un testigo de los modos del intelecto, como un testigo de los modos del intelecto. En otras palabras, nos invita a verlo como si fuera una conciencia que se está dando cuenta de todo lo que vive la personalidad, pero sin hacer plena presencia mientras esa personalidad no haya purificado sus pensamientos, porque es un testigo de los modos del intelecto como el sol dentro del agua. El sol dentro del agua solamente nos ayuda a ver qué es lo que hay dentro del agua. El agua siempre ha representado el fluir de las emociones, el fluir de la vida en las personalidades. Y es una presencia continua, pero no participante, como el sol o como el rayo del sol dentro del agua. El alma, como una flecha, es disparada hacia el mismo yo, que es lo inmutable. El alma, como una flecha, es disparada hacia el mismo yo, que es lo inmutable. Sigue diciendo Shankaracharya. Por ello, Brahma, no Brahma, porque cuando se le pone un sombrerito a esa A, que la señala como doble, ¿recuerdan ustedes la A del Aum qué significa? Pues el estado en el que estamos viviendo cuando la conciencia despierta, entre comillas, actúa en estado de vigilia. La conciencia en este plano. Es decir, Brahma, con el sombrerito arriba de la última A, nos señala lo ya manifestado, los planos de manifestación. Pero Brahma, sin el sombrerito, o Brahman, es neutro, es lo no manifestado. Cuando pongo en el texto del párrafo esos entre paréntesis y los puntos suspensivos, son palabras en sánscrito que de momento no quiero poner en el texto del párrafo, aunque sí están en el texto del párrafo, en el artículo que tradujo José Ramón Sordo. Esas palabras en sánscrito, en este momento no las quise incluir para no fijar nuestra atención en ello, aunque sí los sonidos deben ayudarnos a ver cómo es el asunto, pero prefiero en este momento no incluirlas para no hacer un motivo de distracción. Sigo con el texto del párrafo. Por ello, Brahman, se dice ser el blanco del alma. Es llamado el blanco, aquello inmutable, ya que tal como en el caso de una marca, es decir, el objetivo o el blanco al que se le está tirando. ¿Perdón? Bueno, tal como en el caso de una marca, que apunta a ellos autoabsorción,
Parece que Guido Echevarría no tiene el micrófono cerrado. Bueno. Sigo. Es llamado el blanco, ya que, tal como en el caso de una marca o el objeto al que se tira, se apunta a ello con autoabsorción por aquellos que quieren concentrar sus mentes. Autoabsorción. Es decir, el propósito es que la flecha se haga uno con el blanco. La flecha se haga uno con lo inmutable. Y eso se logra con un trabajo de autoabsorción por aquellos que quieren concentrar sus mentes. Entonces, esto no es para cualquiera que le quiera entrar así como el Borras, como que se decía aquí en México, ¿verdad? Había un programa en el que había un personaje que se aventaba a lograr las cosas, sin prepararse y sin nada. Bueno, no se trata exactamente de eso, sino, como dice la maestra Blavatsky en las notas Bowen, un proceso autoinducido y autoplaneado. Y aquí se habla otra vez de una autoabsorción. Nadie lo puede hacer por ti. O tú lo haces trabajando tu voluntad o inspirado por la voluntad superior para absorberse en aquello, concentrando su mente. Noten ustedes ahí la ilustración. La flecha, este que está trabajando no está trabajando en vano. Ha trabajado duro para lograr que ese arco sea dominado, por decirlo así, o sea, la ayuda que se necesita, él se ha autodominado para lograr que ese arco lo ayude a que esa flecha afilada con meditación, al ser tirada, dé en el blanco y permanezca en él. Siendo esto así, a Brahman, o aquello inmutable que es el blanco, se le debe disparar. Es decir, ese es el objeto de la meditación. Concentrarse para llegar a ello. Por alguien que es sin error, que está libre del error, del deseo de gozar objetos externos, que está desprendido de todo, que tiene control sobre sus sentidos y tiene concentración de la mente. Aquí otro comentario respecto a esto. Hay una expresión que se utiliza para referirse a un estado en el que entran aquellos que han trabajado y pueden lograrlo cuando quieran, aún estando en el cuerpo físico. Le llaman el estado Mahatma, es un estado mental. A ese estado, a ese nivel de conciencia, ellos pueden entrar hasta en el momento que ellos quieran. Pero si tienen un trabajo que hacer, si tienen un servicio que rendir, regresan a la conciencia de este plano y hacen lo que les corresponde como deber en este plano. Pero tendrá sus ventajas entrar en el estado Mahatma para llevar a cabo ese servicio que hacen en este plano de conciencia. Y entonces
el entrenamiento que ellos mismos se han autoforjado, ellos se han autoforjado a través de ese entrenamiento, logran entrar en esos niveles de conciencia. Repito el final del párrafo. Ese que está desprendido de todo, que tiene control sobre sus sentidos y tiene concentración de la mente. Y entonces se dirige a entrar en esos niveles de conciencia. Después de eso, sigue diciendo el texto del párrafo, después de dar en el objetivo, otra vez una palabra en sánscrito, uno debe permanecer identificado con Brahman. Otra palabra en sánscrito, como una flecha que se ha fijado en el blanco y que no se va a desprender del blanco fácilmente. Puede permanecer en el blanco. La idea es esta, sigue diciendo Sankaracharya. Justo como el éxito de la flecha consiste en llegar a ser uno con el blanco, de igual manera uno debe provocar el resultado, que consiste en llegar a ser uno con lo inmutable, eliminando ideas de autoidentificación con el cuerpo. Voy a repetir este texto para concluir la diapositiva. La idea es esta. Justo como el éxito de la flecha consiste en llegar a ser uno con el blanco, de igual manera, uno debe provocar el resultado, que consiste en llegar a ser uno con lo inmutable, eliminando ideas de autoidentificación con el cuerpo. Hablábamos acerca de el estado Mahatma. Pero desde luego, aquellos que lo han logrado han trabajado durante encarnaciones para lograrlo. Muy pocos, ni siquiera, vaya, se dice que ni siquiera el señor Buda en una encarnación lo logró. El maestro Buda en una encarnación no lo logró. Pero eso no quiere decir que no se pueda hacer. Vamos al verso 5 y al verso 6. Dice, conoce solamente ese yo, que es el uno sin segundo, en el que están engarzados el cielo, la tierra y el interespacio. Estamos hablando de lo inmutable. Están engarzados el cielo y la tierra y el interespacio, la mente y las fuerzas vitales, junto con todos los otros órganos, y abandona todo otro tipo de pláticas. Este es el puente que conduce a la inmortalidad. ¿Recuerdan que hablábamos acerca del órgano interno? Dentro de eso, el corazón. Pero no el corazón físico. Desde luego, en el corazón físico tiene su correspondiente de un corazón superior, inclusive superior al corazón del modelo del cuerpo físico, que es el cuerpo astral. Hay algo superior como constituyente de aquello. Dentro de eso, el corazón en el que están unidos los nervios, como el centro de la rueda del carro de batalla. Entonces, el centro de la rueda une a todas las barras que sostienen la rueda exterior. Pues así, todos están conectados a ese centro de la rueda del carro de batalla. Repito desde el inicio este verso 6. Dentro de eso, el corazón en el que están unidos los nervios como el centro de la rueda del carro de batalla, se mueve el antes mencionado yo al convertirse en multiforme. En otras palabras,
aquello que es superior, el ego reencarnante, habita en ese corazón. Y ese ego reencarnante sigue siendo, nunca pierde la enorme energía que es por más personalidades que se proyecten a partir de aquello. Por eso dice, se mueve en él, en el antes mencionado yo, al convertirse en multiforme. Repito desde el inicio de este verso 6. Dentro de eso, el corazón en el que están unidos los nervios como el centro de la rueda del carro de batalla, dentro de eso se mueve el antes mencionado yo al convertirse en multiforme. Es decir, ya está en otra personalidad. Medita así en el yo con la ayuda del Om. ¿Recuerdan ustedes de afilar la flecha con el Om? Con la repetición del Om, con la meditación en el Om. Medita así en el yo con la ayuda del Om. Que estés libre de obstáculos al ir a la otra orilla, más allá de la oscuridad. Repito, medita así en el yo con la ayuda del Om. Que estés libre de obstáculos al ir a la otra orilla, más allá de la oscuridad. Y otra vez regresamos a lo que comentábamos al principio de la plática. Ir escalando los diferentes niveles de conciencia hasta llegar a aquello, al estado Turiya. Eso lo hacemos naturalmente durante el proceso de sueño. Pero otro es el proceso autoinducido y autoplaneado del que se ha hablado antes, autogenerado. Y el comentario de Sankaracharya de estos dos versos que hemos leído. Y habiendo conocido Atmanam, el yo, la realidad más profunda de ti mismo y de todos los seres, oh discípulo, descarta toda otra plática que constituye el conocimiento inferior. Es decir, otra vez que los órganos de los sentidos aquello que constituye a nuestra personalidad, que se alimenta de todo este estímulo proveniente de lo exterior en este plano. Repito, otra vez desde el principio del párrafo. Y habiendo conocido Atmanaman, no, dice Atmanam, Atmanam, el yo, la realidad más profunda de ti mismo y de todos los seres, oh discípulo, descarta toda otra plática que constituye el conocimiento inferior. Y descarta, noten ustedes aquí, esto es muy interesante, y descarta también todos los karmas, junto con sus frutos, que son presentados por el conocimiento inferior. Todas estas experiencias que vamos teniendo, que son acciones producto de nuestros deseos, junto con sus frutos o el resultado de estas acciones, que son presentados por el conocimiento inferior. Descarta, porque, otra palabra en sánscrito, este conocimiento de sí mismo es el puente. ¿Recuerdan ustedes cuando se habló acerca del puente entre lo superior y lo inferior, la mente superior y la mente inferior, el ego reencarnante y la personalidad? Pues es este puente, el conocimiento de sí mismo,
Este conocimiento de sí mismo es el puente. Entonces, en otras palabras, ¿hasta dónde te identificas con lo personal? ¿Y hasta dónde te identificas con lo eterno? ¿Dónde pones más tu atención? Y regreso al comentario que compartí antes, en el sentido de que hasta los maestros de sabiduría que pueden entrar en el estado Mahatma, no están siempre en el estado Mahatma porque tienen una labor que hacer aquí. Tienen un deber aquí. Este conocimiento de sí mismo es el puente. Los medios para el logro de la inmortalidad, de la liberación. Es comparada con un puente, ya que es el medio para llegar a través del gran mar del mundo. Y otra vez, si como es lo grande es lo pequeño, si como es arriba es abajo, si como es adentro es afuera, entonces tenemos nuestro propio mar del mundo, nuestro propio nivel cámico. Y solamente vamos a recordar lo que viene desde lo superior si dejamos de alimentar la turbulencia, la nebulosidad de ese plano de conciencia o nivel de conciencia que vivimos todos los días. Es comparada con un puente. El conocimiento de sí mismo es un puente mental. Comparada con un puente, ya que es el medio para llegar a través del gran mar del mundo. En ese corazón, ahí están las palabras en sánscrito, el uno mencionado con anterioridad, el yo bajo discusión, que es el testigo de todas las ideas que se le ocurren al intelecto, en ese corazón se mueve, existe dentro del corazón. Ahí está ese testigo silencioso. El testigo de todas las ideas que se le ocurren al intelecto. Se mueve, existe dentro del corazón. Y aquí el maestro con su discípulo. Dhyayata. Eso, aquí sí quise poner las palabras en sánscrito porque estamos algo más familiarizados con estas palabras. Dhyana, meditación. Dhyayata, medita, dice el maestro, en el yo supremo, Atmanam, Om Iti, con la ayuda del Om. Repito aquí. Yayata, que significa medita, en el yo supremo, ese yo supremo, Atmanam, Om Iti, con la ayuda del Om. Esto es dicho y tiene que decírsele a los discípulos por un maestro poseedor de ese conocimiento. Y los discípulos se han encaminado por el sendero de la liberación después de descartar todos los karmas, ya que ellos anhelan el conocimiento de Brahman. El maestro pronuncia su bendición para que puedan realizar Brahman sin ningún obstáculo. Y concluye el artículo con este verso 7 del Mundaka Upanishad. Ese yo que es omnisciente en general y conocedor de todo en detalle y que tiene tal gloria en este mundo, ese yo
que es de esa naturaleza, está sentado en el espacio dentro de la luminosa ciudad de Brahman. Repito el texto de este verso. Ese yo que es omnisciente en general y conocedor de todo en detalle y que tiene tal gloria en este mundo. Ese yo que es de esa naturaleza está sentado en el espacio dentro de la luminosa ciudad de Brahman. Esa ciudad de Brahman, ¿estará dentro? ¿Estará afuera? ¿O estará en los dos? Porque no hay nada separado. Así como es adentro es afuera. Así como es arriba es abajo. Así como es lo grande es lo pequeño. Dice el comentario de Sankaracharya. Brahmapure, en la ciudad de Brahman, siendo este el lugar donde Brahman está siempre manifestado en su naturaleza de conciencia. Así es que la ciudad de Brahman significa el loto del corazón, Vyomí, en el espacio que está dentro del corazón. Brahman es percibido como si estuviese sentado allí, en el espacio dentro del loto del corazón. Ya que hablar de ir, venir o estar en cualquier otro sentido es imposible para algo que es penetrante como el espacio. El espacio. Nada está fuera de ello. Aquello inmutable. El espacio. La ciudad de Brahman. Brahman. Hasta ahí el comentario de Sankaracharya y concluyo con esta diapositiva. En el tomo 4 de la Doctrina Secreta, en la edición de Berbera, para los que tienen esta edición, en la página 167, se habla acerca, o se cita esta otra idea que hemos leído en el proemio del tomo 1 de la Doctrina Secreta, cuando se habla acerca de un círculo cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna. El círculo que en el proemio nos presenta la maestra Blavatsky como el alma cósmica, el alma universal, Alaya. Bueno, Blaise Pascal, un filósofo francés, matemático también, que vivió de 1623 a 1662, cita en su obra, pero lo cita de esta manera. Dice, Dios es un círculo cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna. Dios es un círculo cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna. Pero dice la maestra Blavatsky que el hombre que está citando a Pascal, Eliphas Levi, la maestra Blavatsky dice que Eliphas Levi estaba equivocado respecto al origen de esta frase, porque también la cita Nicolás de Cusa en su libro De Docta Ignorantia,
Y Nicolás de Cusa vivió unos 2 siglos antes, o un poquito más, de 1401 a 1464. Y se dice que en realidad esta frase fue expresada en principio por Pot Amun, un egipcio que vivió durante el periodo tolemaico, es decir, unos por lo menos 500 años, un poco más, antes de nuestra era común. Este egipcio vivió durante ese tiempo y es considerado por Diógenes Laercio como el más temprano maestro teosófico. A este Pot Amun es al que los griegos, a quien respetaban muchísimo estos griegos, le llamaron Hermes Trismegisto. Se afirma que esa frase vino de él, pero seguramente esa frase tiene un origen mucho más alejado en el tiempo. Dice la maestra Blavatsky, Pascal desfigura esa frase al reemplazar las palabras, noten ustedes aquí, círculo cósmico, que aparecen simbólicamente en la inscripción original. O sea, ella había visto esa inscripción, porque lo afirma en este sentido. Aparecen simbólicamente en la inscripción original, círculo cósmico. Esas palabras las reemplazó Pascal por la palabra teos o divino. Ya después la tradujeron como Dios. Pero es lo divino. Pero para los antiguos, las dos voces eran sinónimas, teos y círculo cósmico. Si esto es así, entonces la inscripción antigua corresponde mejor con eso que se expresa allá abajo. El círculo cósmico, como se dice en el proemio, el círculo cósmico o el alma cósmica es un círculo cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna. La circunferencia es aquello que rodea al círculo y lo contiene. Pero ¿qué puede contener aquello que es ilimitado? ¿Qué puede contener al espacio? Y sin embargo, hay muchas conciencias en ese espacio, que por lo menos durante un tiempo se perciben a sí mismas separadas y se creen el centro del universo. Entonces, si lo vemos de esa manera, el centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna. Pero todas estas conciencias son una. Todas estas almas que habitan en los corazones humanos, en la ciudad de Brahman, son solamente fragmentos separados por un poco de tiempo en su conciencia del alma universal. Ahí está lo inmutable que contiene todo. Y eso es lo que se representa en el sello de la sociedad teosófica. Aquello que está por encima de, como iluminando como un sol, a esa conciencia, a ese hombre regenerado, a ese hombre que es capaz de percibirse dentro de ese orden y como parte de él. Pues hasta aquí.
si hay algún comentario o dudas, o podemos platicarlo. Pues muchas gracias, Miguel. No sé si me logran escuchar. Sí, sí escucho. Ajá. Ok, muchísimas gracias. Pues realmente, como siempre, como nos dan nuestras pláticas, es muy profundo, a la vez sencillo, pero a la vez muy profundo. Entonces, yo considero que a través de las preguntas que te podamos ir haciendo, vamos a ir haciendo un repaso, porque realmente, bueno, desde mi punto de vista, no creo que sea algo que sea tan, como tú decías, práctico. Sí hay que llevarlo a la práctica, pero sí es complejo, ¿verdad? Creo que es muy complejo. No sé, bueno, yo te pediría si en palabras breves nos pudieras volver a decir lo que significa cada letra del AUM, así como un pequeño resumen. Bueno, recuerdo solamente así de manera breve. De seguro hay muchas cosas que no voy a poder responder. Ajá. Pero de manera breve, la A representa este estado de vigilia. La Ajá. U representa el estado de sueño con sueños, en el que hay mucha turbulencia, mucha nebulosidad. Nuestras pasiones egoístas, pasiones y deseos e instintos egoístas, que vivimos a diario y que nosotros alimentamos, y que con eso alimentamos a nuestro principio cámico, le damos cohesión. Pero aquello superior siempre nos contiene, entonces pasamos por ese estado que está representado por la U a la M, y esa M es el estado de sueño sin sueños, en el que aquello que habita en nuestro corazón, del que estamos hablando aquí, nos procura inspirar para que veamos las circunstancias y las acciones como ello las ve. Pero hay un estado superior todavía que se puede alcanzar. Pero como nosotros andamos en el ida y vuelta, entonces pues estamos ignorantes de qué es lo que se vive. Pero tenemos que regresar como si fuera una, si me permiten la expresión, así están viendo ustedes, como si estuviera graficado. Hay una línea, así, que es un eje, y entonces vamos desde nuestra, aquí abajo del eje estamos en lo denso de nuestro estado de conciencia, y después vamos subiendo, atravesamos el eje, que pudiera ser el estado de sueño con sueños, porque eso es lo que vivimos más, y llegamos al sueño sin sueños. Pero para regresar al estado de vigilia tenemos que pasar otra vez por el estado de sueño con sueños, y regresamos al estado de vigilia y no nos acordamos de nada de lo que vivimos hasta este punto superior. Pero pasamos al estado de sueño con sueños y llegamos al de vigilia. Todo distorsionada la experiencia que vivimos en la superior. Pero de aquí nos volvemos a incluir en el circuito y llegamos otra vez al sueño con sueños, al sueño sin sueños, sueño con sueños y vigilia, y así sucesivamente. Es muy parecido, idéntico al proceso de reencarnación. Cada día, por decirlo así, morimos, esta conciencia muere, nuestro yo superior deja la vestidura cámica en la etapa de U, el sueño con sueños, y llega a la M, a lo superior. Y tiene que regresar otra vez por la U, y llega a la A, que es el estado de vigilia, y vamos y venimos todos los días, cada día tiene su ciclo. Pero podemos trabajarlo. Es decir, ese es el proceso natural, estamos sujetos a la ley natural. Pero el hombre regenerado puede trabajarlo, como dijo la maestra Blavatsky, por un proceso autoinducido y autoplaneado. Puede autorregenerarse.
¿Y cuál es el modo de autorregenerarse? Pues bajarle al egoísmo, bajarle a las pasiones, dejar de tener esas pláticas, como dice Shankaracharya, eso que es inútil y lo único que hace es meterle más ruido, más turbulencia, más nebulosidad a nuestro principio cámico, a la letra U por la que tenemos que pasar de continuo para llegar a la M, al sueño con sueños. Y si entonces, si le bajamos a todo ese ruido, a toda esa turbulencia, a todo ese arenero que traemos ahí vibrando con grava, con granillo, y pasa muy, muy poquita de esa arena fina, 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 y toda desperdigada porque baja con lo que puede dar el arenero, y poner orden en eso y quitar tanta grava y quitar tanto granillo y quitar lo más que se pueda para que pueda bajar la arena fina que viene desde lo superior y pueda influirnos objetivamente a estas personalidades que somos. ¿Y cómo le vamos a hacer para bajarle a eso? Pues entonces la meditación es indispensable. La mente es la flecha y la flecha afilada con el OM, con la meditación, con el arco tenso, el que tiene que trabajar esto es la personalidad, es el hombre que se autorregenera, y entonces tiene la fuerza para tensar el arco, la flecha está suficientemente afilada y le tira ¿a qué? Le tira a Brahman, le tira a Brahma, a aquello que no tiene límite. Le tira a eso. Desde luego, los que han llegado a esa conciencia encuentran mucha, mucha ventaja, los placeres, por llamarlo de alguna manera, de los místicos, ni siquiera podemos alcanzar a percibirlo ni a tener una idea de eso, porque estamos acostumbrados a otro tipo de placeres, a satisfacer las necesidades de lo físico y eso le llamamos placer. Y es placer porque satisface una necesidad. Pero hay necesidades mayores que ellos percibieron y las satisfacen porque han aprendido a hacerlo, lo han incorporado, lo han comprendido, lo efectúan cada vez que quieren. Cada vez que quieren, entran al estado Mahatma. No están todo el tiempo en el estado Mahatma. Tienen que regresar y hacer su deber aquí, pero pueden entrar en el estado Mahatma cada vez que quieran. A eso es el hombre regenerado. Y eso se representa ahí en el escudo de la sociedad teosófica. Viven aquí en estos planos de manifestación, pero no están sujetos a estos planos de manifestación porque pueden acceder a aquello que no está condicionado. Como dice ahí, cuyo centro está en todas partes y su circunferencia ninguna. Ahí hay un círculo en el que el movimiento es continuo. ¿Qué tal si el cero, todo aquello que está por fuera del cero, como dice en otras palabras del proemio, a ver si me acuerdo con exactitud, dice, lo que está dentro del círculo es una plenitud condicionada. Y lo que está fuera es un vacío absoluto, pero solamente de formas. Aquello no necesita de formas. La conciencia condicionada está dentro del círculo y está en formas, que se perciben durante un tiempo por lo menos separados del alma cósmica, representada por el círculo, cuya circunferencia está en todos lados. No, el centro está en todos lados y su circunferencia en ninguna, lo absoluto. No sé si los confundí más o procuré. Mi procura fue expresar algo que sea algo más claro. Repito por último lo que dice allá abajo, la última frase.
Si esto es así, si sustituyeron Dios por círculo cósmico o alma cósmica, entonces la inscripción antigua corresponde mejor con el círculo cósmico, el alma universal, Alaya, es un círculo cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna. Porque cuando hablamos de centro, entonces hablamos de lo condicionado. Y cuando hablamos de lo inmutable, la circunferencia está en ninguna parte, ¿no? Porque todo está contenido en ello. No sé si procuré transmitir una idea que hay que trabajar, pero ojalá y no los haya yo confundido más, pero pues es el trabajo de cada uno. Sí, muchas gracias, Miguel, por contestarme. Pero, bueno, yo creo que aparte de que donde no hay límites, pues si tuviera la circunferencia un límite, entonces el todo tendría un límite, por lo tanto no está en ningún lado, ¿no? Lo inmutable no tiene límites. No tiene Lo límites, absoluto claro. no tiene límites. Así es. Y es Y una entiendo que conciencia. entiendo entonces que para llegar a la M, de manera consciente se requiere la meditación, ¿así es? Así es. Okay, pues. Es el proceso de autopurificación. El proceso de autopurificación lleva a ello. La meditación, entonces, desde como se quiero entenderlo así, el señor Shankaracharya presenta la meditación como el medio de autorregeneración. Entonces, el conocimiento es indispensable y la meditación también. Claro. Porque es el conocimiento de ti mismo. El conocimiento de ti mismo es el puente, es Antascarana. El que te conozcas a ti mismo y te absorbas en aquello. Que ya no es de mente. Que la personalidad sea aquello que refleja sin distorsión con sus acciones la influencia de aquello que habita en el corazón, en la ciudad de Brahma. Pues muchísimas gracias. Bueno, a mí me ha contestado mis dudas. No sé, tengo otras, pero después te las pregunto. Queridos hermanos, no sé quién más quiera participar. Leonor, ¿tú tienes algún comentario? Ángela No. Murillo, Ángela Murillo tiene levantada la mano. Sí, así es, Ángela bueno, Murillo. buenas tardes. Yo pues entré muy tarde porque yo vivo en Los Ángeles y teníamos logia. Entonces cuando me salí de la logia rapidito, alcanzar aunque fuera un cachito. Entonces yo tengo una pregunta porque resulta que yo he escuchado que el símbolo que hay en el sello de la Sociedad Teosófica es un Om en sánscrito. Entonces me llamó la atención precisamente que hablan de la UN. ¿Es lo mismo Om que Aum? Es decir, el significado esotérico es igual, así como usted explicó ahora, el A representa la vigilia y tal, ¿sí? Sí, en realidad la maestra Blavatsky habla, me parece que en el tomo 6 de la Doctrina Secreta, habla acerca de que la expresión OM, es decir, OM, es un velo. Ah, ya. Es un velo y protege de que cualquier desocupado que quiera jugar se acerque a la Trinidad de arriba, al AUM. A-U-M. El OM es un velo. Desde luego, detrás del velo está esa realidad, la realidad de la conciencia que estamos viviendo, en los 3 niveles que se representan aquí, y hay un cuarto, el superior. Turilla. Bueno, muchas gracias porque me ha develado algo que me llamó la atención, ¿verdad? Yo a veces he querido entrar, pero los sábados me encanta, mire, no es por coba, pero me encanta como exponen y todo está muy bueno, pero
desgraciadamente tenemos logia al mismo tiempo y entonces pues, pero muchas gracias por la amabilidad, gracias. Sí, gracias a ustedes por participar, pero quiero comentar esto otro, no es sin causa que se nos invita a adquirir el conocimiento, es decir, por lo menos para los occidentales, ¿no? Porque en los orientales pues tendrán desde muy pequeños su manera de ser criados en familia, ven la vida diferente de como la vemos nosotros. Por eso la Sociedad Teosófica fue fundada por occidentales para occidentales. El trabajo de la maestra Blavatsky, del señor Olcott, del coronel Olcott, de William Juan George, de todos los que expresaron el conocimiento que adquirieron por vidas y por los maestros, y que nos tuvieron el permiso de compartirlo a los occidentales a finales del siglo XIX, y que hemos tenido como occidentales la oportunidad, desde luego cada uno en su circunstancia y en su tiempo, pero ahora nosotros, de verlo, tener la oportunidad de tomarlo, porque, por ejemplo, en un libro de Joseph Campbell, que es un estudiante de los mitos antiguos, que se llama ¿cómo se llama? El hombre el hombre de las mil caras o algo así. Bueno, Joseph Campbell dice en una nota de una fotografía de un ídolo muy común en la India que se conoce como la danza de Shiva. Y la danza de Shiva, la posición de Shiva, todos sus, ¿cómo decirlo? Su atuendo, desde la corona que tiene, lo que tiene en las muñequeras, lo que tiene en las tobilleras, cómo está parado sobre un enano, los adornos o atavíos de su cabello, los aretes, lo que tiene en la nariz, todo eso, cada una de esas cosas tiene un significado. Pero ese significado solamente lo percibe el que conoce el simbolismo de lo que cada uno de estos atavíos y las posiciones de las manos y las posiciones de los pies significan. Entonces, cuando un cristiano se pone a ver esta imagen, a este ídolo, y le repugna, y dice que es un demonio, y todo lo que tiene que ver con los condicionamientos cristianos, no está reflejando más que su ignorancia de lo que para el conocedor o el adepto, si lo conoce, de todo esto, de esta danza de Shiva, de esta danza universal, de lo que significa para el otro. Solamente la ve desde su limitación, desde su ignorancia y desde su ignorancia cristiana, juzga. Pero está muy lejos de la concepción inspiradora que esa imagen puede tener para un practicante de la filosofía compartida a través de esta imagen. Por eso si de veras queremos aprovecharnos de la oportunidad que nos da el estudio de la teosofía, nos acercaría un poco más a toda esta simbología que nos ayuda a percibir dónde estamos, quiénes somos, cuál es el sentido de nuestra vida, de dónde venimos y para dónde vamos. El sentido profundo de la vida.
a través del estudio de estas diferentes filosofías, religiones y ciencia, que como síntesis llamamos teosofía, y que nos ha sido compartida por adeptos. Y la maestra Blavatsky hizo un enorme esfuerzo durante su vida entera para dejarnos esto. Y entonces, si hay tanto que leer, tanto que compartir, como dice el maestro Moria, ¿por qué no darles una oportunidad como la que nosotros tuvimos a aquellos que estaban como nosotros antes de tomarla? Ya es lo que quería decir. No, pues muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Amiga, Sí. Creo que está Elizabeth también con... Sí, Sí, adelante, hermana, perdón. No, que le digo que muchas gracias por la explicación porque abre un campo de lectura y de meditación acerca de todo esto. Entonces, yo le agradezco infinito y bueno, yo le he visto algunas de las, me encanta, no por, o sea, no por cobarde, me encanta como usted explica las cosas porque es muy claro, va al gracias. punto y nos hace que pensemos, que analicemos y me gusta. Gracias. Gracias, Ángela. Lástima que a veces no puedo entrar desde el comienzo porque hay logia, tengo logia. Gracias. Sí. Gracias a todas, pues también, a todos ustedes. Gracias. Creo que Elizabeth tiene la mano levantada también. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, Muchas gracias por esa información tan interesante. Yo quiero hacerle una pregunta. Hace un tiempo leí que el OM y el AM, o el AM o el OM, es una dualidad y que el AM se debe meditar con el AM por la mañana y en el OM por la noche. O sea, tal vez es una tontería lo que le estoy preguntando, pero eso lo leí y me gustaría que me lo aclarara usted. Muchas gracias. Yo, mira, la verdad es que te quedo mal en este sentido, soy bien ignorante de eso, no tengo idea, no te puedo responder, nada más, yo digo que pues, lo que compartí es una instrucción del señor Sankaracharya, el maestro Sankaracharya, y lo que he escuchado es que cada uno tiene que hacer su propio trabajo y que es mejor o generar las mejores circunstancias, que generan las mejores circunstancias para hacerlo, de tal modo que me parece recordar que se dice que el trabajo de meditación se haga se haga en el mismo lugar, a la misma hora, porque la atmósfera que tú estás trabajando para lograrlo, para perfeccionar, digamos, o para generar las mejores circunstancias, para que este proceso de meditación se logre de la mejor manera, las tienes que trabajar tú. Entonces, me parece recordar que se decía a la misma hora y en el mismo lugar. En el lugar más tranquilo de tu casa, donde tú te sientas inclinado o inclinada a hacerlo, que lo disfrutes, que para ti sea placentero. Procura hacerlo en el mismo lugar y a la misma hora. Si puedes diario, mejor. Pero, y el tiempo, pues lo vas a ir subiendo conforme a ti te vaya cuadrando y te vaya agradando y lo puedas lograr. No es necesario mucho tiempo al principio, pero la constancia he escuchado que es importante. Claro, muchas gracias, muy amable. Sí. muchas gracias. ¿Algún otro comentario, Leonor?
No sé. Lucy, adelante. Lucy. Sí. Miguel Ángel, muchas gracias. Me ha gustado mucho tu presentación. Yo nada más quiero agregar acerca de lo que estabas diciendo ahorita de la meditación, que es una de las cosas que Ari Besan te enseña, ¿no? Que tienes que meditar a la misma hora, en el mismo lugar y diariamente, aunque sean nada más 5 minutos, pero porque tienes que hacer un hábito, ¿sí? Y aparte estás abriendo canales, por eso es bien importante el lugar, que sea siempre el mismo, la hora la misma, por los canales que estás abriendo, ¿no? Y ahorita también retomando lo que dijiste acerca de la flecha, ¿sí? Afilada con la meditación, pues es que la meditación nos lleva a ir ampliando nuestra conciencia para poder irnos acercando a esa conciencia universal que está dentro de nuestro corazón. Entonces, la meditación, pues yo siempre lo he considerado que es la base del desarrollo, de la transformación personal. Y es muy importante, a veces no le damos la importancia que debe de tener, pero es importantísimo, ¿sí? Porque dentro de todo, para mí, por ejemplo, este símbolo que se puede interpretar también como el tercer logo, la manifestación, ¿sí? El tercer logos, y como se dice en La Voz del Silencio, alaya, que así se le llama también en sánscrito al tercer logos, o se le llama también anima mundi, todos lo poseemos dentro de nuestro corazón, y la meditación es la manera que nos permite irnos acercando poco a poco a esa conciencia universal. Es un trabajo no de una vida, es un trabajo de muchísimas vidas, pero lo importante es comenzar y tener la constancia, hacer el acto para que sea una cosa importantísima en nuestras vidas, el meditar. Gracias. Sí. Gracias. Sí, gracias, Lucy. Si me permiten, quiero compartir solamente otro comentario. En esta revista 2 de la colección Atma Vidya de José Ramón Sordo, hay varios artículos relativos a la meditación en la revista 2. Al final ya casi de la revista, en la página 26, inicia con cómo meditar según las enseñanzas de H.P. Blavatsky y sus maestros. Habla de la necesidad de la meditación. En la página 27 habla de la meditación en el corazón. En la página 29 la meditación en el Om. Y cierra con la meditación según los Upanishads que hemos compartido ahora. Y cierra con diagrama de meditación por H.P. Blavatsky. Entonces, hay mucha información que se pudiera compartir. Si quieren, si les parece apropiado, en otra ocasión pudiéramos hablar acerca de la meditación en el corazón y la meditación en el hombro. Sí, estaría muy bien. Muchas gracias. Sí, yo creo que por sí. favor. Sí, por favor, por favor. Buenísimo. Así es. Yo nada más también un comentario, Miguel, bueno, ya ves que estamos viendo con el sello, entonces, viendo que entonces el AUM en el sello de la Sociedad Teosófica se encuentra hasta arriba, que también debe tener su significado de por qué está en la parte de arriba en el sello de la Sociedad Teosófica, ¿no? Porque representa lo absoluto, aquello que contiene todo. Está por fuera de, porque contiene todo, nada lo contiene. Es lo absoluto, lo inmanifestado. Hay muchas maneras de decirlo. Se habla acerca de que aquello solamente tiene 3 aspectos, porque no tiene cualidades. Aquello que para nuestra mente solamente se puede definir en términos de lo que no es. En la doctrina secreta se habla acerca de 3 aspectos de aquello, que es movimiento abstracto absoluto, que está representado inclusive por, me voy a adelantar un poquito, por la suástica, el movimiento abstracto absoluto.
Y entonces, ese es uno de los aspectos, pero solamente aspectos, porque no se puede definir. No, nuestra mente no alcanza a definirlo. Por eso está fuera de. Sí, viéndola en el sello, ¿no? El sello está Ujú. fuera de lo que es, o sea, como que está hasta arriba y sí, como bien dices, está afuera de todo lo que es el círculo del sello, ¿no? Ujú. Sí, entonces lo que está dentro y el universo manifestado es una plenitud condicionada. Y lo que está afuera es un vacío absoluto, pero vacío solamente de formas, porque es conciencia absoluta. Y lo absoluto, pues obviamente no tiene nada que ver con las limitaciones que están dentro de el círculo, el universo manifestado, pero se trata de salir de eso para percibirte con la realidad última. Todo eso que vivimos los que estamos dentro del círculo es pasajero. Por más que dure, hasta el universo se va a acabar, ¿no? La conciencia que somos, pues, en otro universo continuará su camino, ¿no? Pero este universo condicionado por la forma, no importa cuántos miles de millones de años, se va a acabar. Se va a absorber otra vez en aquello. Por eso se dice, otra vez, fíjate lo que dice, se manifiesta aquello cuando no hay nada, ninguna forma, se dice que todas las formas están dentro de eso, pero pues obviamente no están manifestadas. Es una mente que, por decirlo de alguna manera, pero pues, nuestra mente no alcanza a percibirlo, pero se manifiesta de dentro hacia afuera. No hay nada, todo el universo, todo lo que va a ser el plan del universo se manifiesta. Está ya ahí, pero no está en acción. Y entonces desde lo absoluto empieza el proceso de manifestación, el punto dentro del círculo del que se habla en el proemio, el primer logos que se manifiesta y se regresa a lo inmanifestado, el punto dentro del círculo, en la mitad del círculo, y ese es el primer logos que resulta ser inmanifestado. De ahí viene el segundo, el tercero y todos los logos que hayan de venir. Pero todo eso está contenido en aquello. El contenedor incontenido, la raíz sin raíz, mula prakriti, el velo que está hasta para los espíritus planetarios. El velo es mula prakriti y detrás está para Brahman, lo inmanifestado. Los dos aspectos de aquello, ¿no? O lo que se puede decir de lo absoluto, más allá de Brahman. Por decir algo, solamente por comentar algo, ¿no? Respecto al aum, ¿no? Porque ahí hay tres estados de conciencia, pero hay otro superior, el Turiya. Y eso es mientras haya conciencias de este lado. Y cuando no haya conciencias de este lado de la manifestación, cuando no haya universo, siempre estará lo absoluto. Por eso está fuera de. No, pues muy interesante. Muchas gracias, Miguel. Sí. Muy interesante, gracias. Pues, ¿Algún otro comentario? No sé, hermanos. Pues aquí también Emilce dice que pues es una muy buena propuesta de pues una exposición de la meditación. Miguel. Están ya preparados los temas de la meditación en el corazón y la meditación en el orden. Cuando gusten, no se te oye, Miguel. Cuando gusten, compartimos. Sí, yo creo que es los textos de la meditación en el corazón y la meditación en el Om. Yo creo que sería muy importante, ¿verdad, Leonor, hacer esa serie? Nosotros nos vamos por series. Hacer esa serie una vez concluyendo lo que ya está programado,
porque creo importante dar como una directriz, pues yo no sé cómo se le podría llamar, no encuentro la palabra exacta, para que cada uno de nosotros podamos penetrar dentro de nosotros mismos a través de la meditación. Entonces creo que sí es vital que lo hagamos como parte del ejercicio, tanto el conocimiento, la práctica teosófica, el servicio, como la meditación. Son los tres grandes roles que como estudiantes de teosofía creo que podemos incursionar y debemos de hacerlo. Entonces no sé cómo ver, Leonor, que podamos trabajar en esos temas después. Yo por mí encantada. Entonces, Bueno, pues ya tenemos a nuestro hermano Miguel Burgos, sí. que yo creo que empezaría por ahí la ronda. ¿No? Miguel, Con mucho si gusto. nos haces favor. Claro que sí. Bueno, yo tengo muchas dudas, pero ya son las 8, entonces, no sé, si alguien más tiene algún otro comentario, adelante, y si no, pues concluimos esta plática del aún con nuestro hermano Miguel Burgos, que ha sido estupenda. Vamos a promocionar, ¿verdad? Que la vuelvan a ver o que la vean aquellos que no pudieron estar con nosotros por el canal de YouTube de la Sociedad Teosófica en México. ¿Algún otro tiene alguna duda? Ya podemos ya terminar. Bueno, pues si no es así, pues pues si quieres ya concluimos. Bueno. Cierro el compartir. Sí, por favor. Y recuerden también inscribirse en alguna de la Sociedad Teosófica aquí en México, y de acuerdo a su país, pues igual inscribirse, ¿no? Esto es muy importante. La Sociedad Teosófica es la que organiza que hagamos esto en colectividad. Estudiemos teosofía. Pues muy bien, pues vamos a compartir, si a usted le parece bien, para cerrar, de O vida oculta. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que, por lo tanto, es también uno con todos los demás. Así sea. Pues muy bien, Bueno, agradecemos mucho. Gracias. Gracias a Que estén todos. aquí. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos el próximo sábado con la suástica. Esa plática la dará nuestro hermano Guillermo Reyes. Muchas gracias, Miguel, por la exposición. Muchas gracias. Excelente. Sí. Gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias. Gracias. Profe Miguel Ángel. Pues Gracias. a todos. Muchas gracias a todos. Gracias, por estar. Leonor, María Elena. Gracias. A todos. Gracias, Lucy. Hasta Rosalía, la próxima. muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas Un noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Argentina. Buenas noches. Uruguay. Todos. Chao, Lucila. México. Nos vemos, Emilce. Nos estamos viendo. Muchas gracias por todo. Hasta luego, Leonor. Hasta luego, Leonor. Chao. Hasta luego, bye bye. Quiero mucho, pues termina. Sí, Leonor, gracias. Un beso.